Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar un tema que, para cualquiera que preste un mínimo de atención a su entorno, es la mayor zona gris de nuestra era. Totalmente. Y es un tema fascinante. Lo es. Vamos a hablar de la vertiginosa evolución del derecho informático. O bueno, para ponerlo en términos un poco más crudos, cómo la ley, que es una maquinaria lenta y pesada, intenta ponerle puertas al campo en el salvaje oeste de Internet. Y es un intento que a menudo resulta frustrante para los legisladores. Quien nos escuche hoy seguramente ya sabe que es un troyano o que es el ciberespacio, así que no vamos a perder el tiempo explicando qué es un router. Claro, la idea no es dar una clase de informática básica. Exacto. Lo que vamos a hacer en esta inversión profunda es destripar la fricción real que existe entre la tecnología y la jurisprudencia. Y para ello hemos consolidado una pila de documentos analíticos clave. Material muy denso, por cierto. Sí, bastante. Tenemos la sistematización de un curso internacional sobre ciberdelincuencia impartido por la Cooperación Española en 2021. También investigaciones académicas sobre la tipificación de nuevos delitos. Y un caso de estudio que me ha parecido interesantísimo. Ese es fundamental. Es un análisis muy específico sobre los retos de las unidades de cibercrimen en países en desarrollo, concretamente en Bolivia, e incluye una propuesta pionera para crear juzgados de informática. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque la misión de nuestro análisis de hoy no es solo entender qué es el ciberdelito sobre el papel, sino por qué es un auténtico infierno investigarlo procesalmente. Esta es la clave, el contraste entre marcos legales internacionales muy avanzados y legislaciones locales que, hacen lo que pueden para ponerse al día. Exacto. Y la premisa de la que parten las fuentes es fascinante. A ver, dejamos atrás la era industrial donde la riqueza era el carbón, el acero o el petróleo. Hoy, en la sociedad postindustrial, la riqueza es el conocimiento, traducido al lenguaje de máquina. El bit. Eso es, el bit. Y es de primero de criminología. Donde se concentra la riqueza, se concentra el delito. Lógico. Pero claro, el derecho penal clásico se diseñó para un mundo con fronteras físicas. Un mundo donde un ladrón tiene que estar presencialmente en la sucursal del banco para robar la caja fuerte. Y ahí radica el primer gran choque conceptual. Lo fascinante aquí es el recorrido histórico que marcan los documentos. Pensémoslo. En 1958 se crea DARPA, con fines puramente militares. En plena Guerra Fría. Exactamente. Luego, en 1967, nace ARPANET. En el 69 se logra la primera conexión entre UCLA y Stanford. Y ya en el 72 se envía el primer correo electrónico. Ha llovido desde entonces. Sí, pero fíjate en lo rápido que la tecnología habilitó comportamientos delictuales que trascienden el Estado-nación. Los expertos citados en los textos, como Julio Tellez Valdés, nos invitan a ver el ciberdelito desde dos ópticas muy distintas. Y el derecho tiene que tratarlas de forma diferente. Claro, por un lado tienes el ordenador como instrumento. O sea, usar la red para cometer el fraude de toda la vida, pero mucho más rápido. Eso es. Y por otro lado tienes el ordenador como fin. Es decir, cuando el objetivo es atacar el sistema informático en sí mismo, colapsar un servidor o destruir una base de datos. Y las características de estos son de traca, porque no hay fronteras. Hay un anonimato casi impenetrable, una rapidez absurda. Y sobre todo la escala. Los textos hablan de delitos masa. Delitos más así, porque con un solo clic desde un sótano en Europa del Este puedes vaciar cuentas en 3 continentes distintos simultáneamente, afectando a un número indeterminado de víctimas al instante. Madre mía, ¿cómo persigues eso con un código penal pensado para hurtos en la calle? Es dificilísimo. Y por eso el derecho sustantivo intenta clasificar todas estas sombras digitales. Los documentos dividen esta delincuencia en 2 grandes bloques. El primero es la ciberdelincuencia económica. ¿Qué es el ataque directo al patrimonio? Y aquí, ojo, no hablamos de 4 hackers aislados en un garaje. Hay un dato del Ministerio Fiscal en España que ilustra esto en la perfección y a mí me dejó helado. El de las estafas, sí. Actualmente el 45% de los escritos de acusación por estafa son estafas informáticas. Casi la mitad. Casi la mitad de los fraudes en España ya son puramente digitales. Ya no es solo el phishing burdo o la clásica carta nigeriana que te llegaba al correo. No, las técnicas se han sofisticado enormemente. Los documentos mencionan, por ejemplo, el farming. El farming, sí. Para que se entienda, imaginemos que alguien hackea la guía telefónica central de Internet, lo que llamamos el servidor DNS.
Tú tecleas en tu navegador el nombre de tu banco de toda la vida. Pero el servidor manipulado te redirige sin que lo notes a un callejón digital idéntico a tu sucursal. Metes tu contraseña y se acabó. Te han limpiado. Es un secuestro literal de la infraestructura invisible de Internet. Pero fíjate que, siendo gravísimo, el bloque económico no es el que más quebraderos de cabeza está dando a los constitucionalistas. A ver, segundo bloque es tela. La ciberdelincuencia intrusiva. Aquí el objetivo no es la cartera de la víctima, es la intimidad, la libertad sexual. Hablamos del descubrimiento y revelación de secretos usando malware, troyanos, spyware, keyloggers que registran lo que tecleas. Y atrocidades mayores, el grooming infantil o la distribución de pornografía, que según los datos ya supone el 23% de las acusaciones informáticas en España. Es una barbaridad. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque los documentos señalan un cambio de paradigma legal brutal ante esta avalancha de intrusiones. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la jurisprudencia ha tenido que reaccionar. Exacto. Cortes supremas como el Tribunal Constitucional alemán o el español han tenido que crear un derecho de nueva generación. Lo llaman el derecho fundamental a la protección eficaz del entorno virtual. Y esto es pura evolución filosófica del derecho. Piénsalo así. Un ordenador, un teléfono o una cuenta en la nube ya no son simples cajas con cables. Ya contienen tu historial médico, tus comunicaciones, tus fotos. Tu ubicación en tiempo real. Son una extensión de la vida privada. Por tanto, el tribunal entiende que la protección tradicional al secreto de las comunicaciones se quedaba muy corta. Claro, porque un troyano no solo intercepta un mensaje en tránsito. Exacto. Compromete la integridad misma de la persona en su vertiente digital. Así que el Estado tiene la obligación de blindar ese entorno virtual con la misma contundencia con la que blinda un domicilio físico. O sea, hackear mi disco duro es el equivalente legal a tirar la puerta de mi casa abajo. A efectos de derechos fundamentales, sí. Vale. Y aquí es donde la teoría choca con el muro de la práctica, y entramos en el derecho procesal, el juego del gato y el ratón. El gran dolor de cabeza de los investigadores. Porque, a ver, está muy bien que el Constitucional diga que mi entorno virtual es sagrado, pero si la policía sabe que hay una red criminal operando, ¿cómo investiga ese fantasma digital sin violar la privacidad de todos? Ese es el equilibrismo judicial del que hablan los manuales de la cooperación española. Para que un juez de instrucción autorice medidas invasivas como poner micrófonos ambientales o hacer un registro remoto, hay que cumplir unos principios estrictos. No vale investigar por si acaso a ver qué pillan. Para nada. Tienen que superar el test de 5 principios constitucionales: legalidad, especialidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. A ver, aterricemos esto un poco. El principio de especialidad, por ejemplo. Pues significa que la policía no puede pinchar una red a ver si pescan algo de casualidad. Tienen que ir al juez y decirle: buscamos este archivo concreto vinculado a este delito concreto. Y la proporcionalidad, imagino que es que no te van a autorizar meter un troyano policial en un móvil para investigar el robo de un patinete. Exactamente. El sacrificio de ese derecho fundamental tiene que estar justificado por la gravedad extrema del delito. Lo cual nos lleva al terreno minado de la evidencia digital, la famosa e-evidence, porque la magia técnica detrás de la cadena de custodia no es moco de pavo. No es como en las series de televisión, donde el inspector coge el móvil del sospechoso, abre el WhatsApp y se pone a leer los mensajes. Si un policía hace eso en la vida real... El abogado defensor pide la nulidad de la prueba al minuto siguiente. Y la gana, porque al abrir el móvil ya has alterado los metadatos, claro. Entonces, ¿qué hacen los forenses digitales? Hacen un volcado. Un clonado espejo bit a bit, utilizando hardware que bloquea la escritura, para no alterar ni una coma. Espera, aclaremos esto de bit a bit. ¿Por qué no simplemente copiar y pegar las carpetas al ordenador de la comisaría y ya está? Porque un copiar y pegar solo se lleva a los archivos visibles. Un clonado bit a bit copia absolutamente todo, incluyendo el espacio vacío del disco. Y ahí es donde está lo borrado. Exacto. En informática forense el espacio vacío es una mina del oro. Ahí residen los fragmentos de archivos borrados, historiales de navegación ocultos, la verdadera huella del delito. Entiendo. Y para garantizar que esa copia gigante sea idéntica al original y que nadie ha plantado pruebas, entra en juego el código hash. El famoso algoritmo matemático. Es como una huella dactilar de ese volcado, ¿no? Así es. Le pasas el algoritmo al disco duro clonado y te devuelve una cadena de números y letras única. Garantiza que los datos no han sido alterados. Pero a ver, esto es un arma de doble filo procesal. Porque si entiendo bien cómo funciona un hash,
Un simple cambio de un solo bit, imagínate, cambiar una coma por un punto en un documento, hace que el código cambie por completo. Por completo, sí. Imagino a los abogados defensores frotándose las manos buscando el más mínimo error técnico de la policía para invalidar el hash y anular toda la evidencia. Es una observación excelente. Y sí es el talón de Aquiles de la evidencia digital. Exige una pulcritud técnica absoluta, desde la incautación hasta el juicio oral. Un solo error y a la basura años de investigación. Así es. Telita. Y rizando el rizo procesal, los documentos nos hablan del agente encubierto virtual, que ya existe en España. Una figura interesantísima. Sí, pero que la gente no se confunda, no es un policía haciéndose una cuenta falsa en una red social para ver qué publica alguien en abierto. No, eso es ciberpatrullaje y no requiere permiso judicial. Claro. La línea roja es la interacción. Exacto. Cuando la policía necesita infiltrarse en la Deep Web, en foros cerrados de terrorismo o pederastia, crean este perfil falso. Pero en el milisegundo en que empiezan a interactuar con el investigado, necesitan un auto judicial previo. De nuevo, la ley intentando frenar abusos de poder del Estado. En un terreno donde nadie te ve la cara. Vale, hasta ahora hemos hablado de España, de Alemania, de marcos muy garantistas. Entonces, ¿qué significa todo esto para el resto del mundo? Esa es la gran pregunta. Porque Internet es global. Si la gente encubierto español descubre que el servidor criminal está en Bolivia, toda esta doctrina choca de frente con la geopolítica. Y aquí es donde entra el Convenio de Budapest, del año 2001. El estándar de oro internacional. Ratificado por más de 65 países. Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Colombia. Su función es armonizar leyes y, sobre todo, crear una autopista legal para cooperar y pedir evidencias transfronterizas rápido. ¿Y qué pasa cuando sales de esa autopista? Porque el caso de estudio se centra en Bolivia, que no es país signatario del Convenio de Budapest. Pues pasa que te estrellas contra la burocracia. Bolivia tiene que depender de tratados de Naciones Unidas o convenios bilaterales que son muchísimo más lentos. Y en ciberdelincuencia, el tiempo lo es todo. Imagínate, si un fiscal necesita que una empresa estadounidense congele los datos de un servidor, el proceso puede tardar meses. Para cuando llega la orden, el cibercriminal ya ha borrado todo 3 veces. Es luchar con una mano atada a la espalda. Y ojo, mirando hacia dentro de las fronteras bolivianas, el panorama legal que describen los documentos es para echarse a llorar. Su legislación está muy desactualizada. Totalmente. Se apoyan en la Ley 1768, que es del año 1997. Del 97. Y aunque hubo modificaciones en 2013 con la Ley 393, estaban enfocadas casi en exclusiva al sector financiero. Con artículos superlimitados. El 363 bis sobre manipulación y el TER sobre alteración de datos. Imagina a un juez hoy intentando encajar un ataque de ransomware súper complejo en un artículo del 97 que habla genéricamente de alteración de datos. Genera un vacío legal enorme. Pero a pesar de ese vacío, los esfuerzos locales que detalla el documento son heroicos. En 2018 crean la División de Cibercrimen de la FLCC. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y empezaron con recursos de risa. 6 ordenadores fijos y 4 portátiles en La Paz para defender a todo un país. Es la radiografía de unas instituciones intentando suplir, con pura voluntad, la falta de presupuesto. Y tuvieron que enviar a 10 agentes a capacitarse a China. A China. Porque allí... Porque al no estar en Budapest y no tener acceso fluido a formaciones estandarizadas occidentales, tienes que buscar convenios bilaterales de formación técnica dura donde te los ofrezcan. Claro. Y el documento menciona que dependieron de donaciones privadas. Proveedores en Internet como Armus y Access donando mobiliario y fibra óptica a la policía. Es el salvaje oeste literal. Es insostenible. Y por eso la investigación académica propone algo innovador. La creación urgente de un juzgado de informática en Bolivia. Un órgano judicial especializado. Exacto. Con un gabinete interdisciplinario, el UANENTE. Jueces, fiscales, informáticos, peritos. Y me llamó la atención que piden incluir sociólogos y psicólogos. Porque el daño de un ciberdelito no es solo económico. Hay que cuantificar el daño psicológico de un ciberacoso continuado para poder dictar sentencias justas. Claro. Y fíjate que vecinos suyos sí han actualizado normas. Argentina con la ley de grooming 26.904. O Colombia con la ley 1273 de protección de datos. Bueno, si ponemos todo esto en perspectiva, creo que hay una síntesis clara de lo que hemos discutido hoy. Estoy convencida de que la conclusión es que la tecnología siempre corre más rápido que la ley
y nuestra seguridad depende de que los códigos penales logren cruzar fronteras tan rápido como los datos. Es fundamental que quien nos escuche entienda que su huella digital requiere un escudo legal robusto. Y para acercar quiero dejar una reflexión provocativa en el aire basada en todo esto. A ver. Si nuestro entorno virtual es ya una extensión innegable de nuestra identidad física que merece derechos fundamentales, a medida que avanzamos hacia el metaverso y tengamos avatares digitales vinculados biométricamente a nosotros, ¿Hacia dónde vas? llegará el día en que la ley deba juzgar un ataque a nuestro yo digital en la realidad virtual con la misma severidad que una agresión física en el mundo real. Es una pregunta inquietante. Lo dejo ahí para que nuestra audiencia le dé una vuelta. Animamos a todo el mundo a seguir explorando y cuestionando el mundo que les rodea. Ha sido un placer. Hasta el próximo análisis a fondo.